Buenos días. Hoy mi grupo, formado por Farid Gómez, José Luis González, Adrián Ortiz y yo, Vasco Grey, les presentaremos la formación de las barriadas en Lima y el problema de la vivienda entre 1930 y 1968. Bueno, quisiera empezar contándoles que en el día de hoy, como contenido, les damos la formulación del tema, nuestras fuentes, la fuente primaria y nuestra conclusión. Bueno, empezamos por el Estado y la migración. Desde 1940, la crisis del agroandino y el crecimiento industrial en Lima dispararon una migración masiva hacia la capital. En 1940, el 65% del país era rural. Para 1950, ya el 41% era urbano. Los migrantes, sin acceso a la vivienda formal, invadieron terrenos periodíficos y construyeron las primeras barriadas. El Estado no les expulsó ni los atendió. Los toleró según la convivencia política, ya que Odría los usó como una base electoral. Prado, delegado del problema del sector privado, y Belaunde reconoció la barriada como alternativa popular, sin resolver sus causas. Los migrantes no llegan para subsistir, sino para organizarse y formar y forjar su futuro. Ilusionan solos ante un Estado ausente. En Lima, durante una gran parte del siglo XX, existía una desigualdad urbana muy marcada. Era como si entre una misma ciudad existieran dos realidades completamente distintas. Por un lado estaban los distritos formales y modernos como Miraflores o San Isidro, donde vivían las élites y sectores de clase media. Estas zonas contaban con pistas asfaltadas, agua potable, electricidad, servicios públicos y seguridad jurídica. Además recibían mayor atención e inversión por parte del Estado. Pero por otro lado estaban las barriadas, lugares donde miles de migrantes andinos comenzaron a asentarse después de llegar a Lima buscando mejores oportunidades de vida. Muchas de estas familias construían sus viviendas en cerros, arenales y terrenos alejados de la ciudad consolidada. Lo hacían prácticamente desde cero y sin apoyo estatal. En estos espacios no había agua potable, no había desagüe, ni electricidad, ni títulos de propiedad. Las personas vivían en condiciones muy difíciles y con el miedo constante de ser desalojadas. Esta desigualdad urbana no era algo accidental, ya que reflejaba claramente qué sectores de la población eran considerados importantes dentro del proyecto de modernización de Lima y cuáles eran ignorados. Mientras el Estado concentraba sus recursos en el centro de la ciudad y en los distritos ya desarrollados, las zonas periféricas quedaban abandonadas y crecían sin planificación. Frente a esta realidad, el Estado peruano intentó intervenir. Según Torres y colaboradores, en 1961 se aprobó la Ley 13517, considerada la primera respuesta institucional formal al problema de las barriadas. Esta ley buscaba reconocer legalmente los asentamientos informales y regularizar la propiedad privada de las familias que vivían allí. En otras palabras, el Estado empezó a aceptar que las barriadas ya eran una realidad imposible de ignorar. Sin embargo, aunque la ley parecía un avance importante, en la práctica tuvo muchas dificultades para cumplir sus objetivos. Los constantes cambios institucionales afectaron seriamente su funcionamiento. Primero se creó el Instituto Nacional de Vivienda en 1960. Luego, este organismo se fusionó con la Corporación Nacional de Vivienda en 1963 y finalmente en 1968 apareció el Ministerio de Vivienda. Todos estos cambios generaron desorganización y evitaron que existiera una política estable para resolver el problema habitacional. Además, existían tres grandes problemas que afectaban a la vivienda popular en este periodo. El primero era la falta de planificación urbana. El Estado actuaba más como un regulador que reaccionaba tarde a los problemas en lugar de planificar y construir soluciones de vivienda para la población. El segundo problema era la ausencia de servicios básicos. Muchas barriadas no contaban con agua, luz ni desagüe, lo que provocaba graves problemas de insalubridad y empeoraba la calidad de vida de las familias. Y el tercer problema era la inseguridad jurídica. Como los habitantes no tenían títulos de propiedad, vivían constantemente expuestos a posibles desalojos. Además, al no tener reconocimiento legal, tampoco podían acceder a créditos o a apoyo financiero para mejorar sus viviendas. Con la fuente número 2, Calderón Cockburn, sobre las cifras de barriadas. Bueno, el investigador Julio Calderón Cockburn, en su estudio sobre los barrios marginales de Lima entre 1961 y 2001,
aporta cifras concretas que dimensionan el fenómeno. Según este autor, en 1956, el inicio del gobierno de Manuel Prado, existen 39 barriadas en Lima con, con cerca de 120.000 habitantes. Solo 5 años después, en 1961, esa cifra habría crecido explosivamente. Había cerca de 200 barriadas con una población de casi 320.000 habitantes, lo que representaba el 17% de toda la población de Lima. Calderón Cockburn también señalaba que la población de las barriadas siguió creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el resto de la ciudad, pasando de 316.000 habitantes en 1961 a 762.000 en años posteriores. Este crecimiento masivo no fue acompañado de inversión estatal de infraestructura ni servicios, lo que consolidó una ciudad profundamente segregada, una Lima de urbanizaciones planificadas para las clases medias a altas y una Lima de barriadas para los migrantes pobres. Continuando con la fuente primaria eh, de José Matos Mar, bueno, para ilustrar directamente cómo se vivían las barriadas de esta época, presentamos como fuente primaria el estudio de campo realizado por el antropólogo José Matos Mar, quien en noviembre de 1956 empadronó personalmente a 119.886 habitantes de barriadas limeñas. Esta investigación, publicada por el Instituto de Estudios Peruanos, es uno de los primeros registros científicos directos sobre este fenómeno. Matos Mar describió la barriada como el patrón de asentamiento urbano en que participan grupos de familias de la estratificación social, obreros de construcción, artesanos, choferes, trabajadores domésticos, vendedores ambulantes. También identificó el origen de las primeras barriadas desde Leticia en 1933, pasando por los asentamientos construidos tras el terreno de 1940, hasta la explosión masiva de los años 50, cuando Ciudad de Dios en 1955 le dio al fenómeno de la dimensión nacional. Este testimonio nos permite ver desde dentro y en tiempo real cómo Lima se transformó radicalmente por la llegada de miles de familias que construyeron la ciudad con sus propias manos sin apoyo del Estado. La formación de las barriadas entre 1930 y 1968 no fue solo un problema de vivienda, fue el resultado visible de una profunda desigualdad social y de un Estado que no supo o no quiso responder a las necesidades de los miles de migrantes que llegaban a Lima buscando una mejor vida. La ciudad creció de espaldas a su propia realidad popular.